aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices esto por ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Respondió Pilatos: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, lucharían ciertamente mis ministros, para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú lo dices, que soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Celebramos en este domingo esta fiesta de Cristo Rey, instituida por su santidad Pío XI, con una significación muy concreta y creada en un tiempo también muy específico de la historia, y con toda la intención por parte del Papa Pío XI para recalcar una de las grandes verdades de la fe que en su tiempo, y por supuesto en el nuestro más, se olvidaba. Y para eso instituye la fiesta, precisamente, para recalcar esta verdad que se estaba abandonando, que se estaba dejando de lado, y ahora mucho más que hace un siglo. La fiesta se instituyó en 1925, es decir, 99 años, casi un siglo. ¿Qué sentido tiene la fiesta de Cristo Rey? Recordar que verdaderamente Cristo no es rey en un sentido figurado, sino al contrario. Él es el verdadero rey y los reinos de este mundo son solo participaciones, son solo realmente como figuras del verdadero rey. Y que el poder público solo puede emanar, solo puede tener su fundamento en el único y verdadero rey que es nuestro Señor. De tal manera que su reinado, sí, es un reinado primeramente, en primer lugar, es en los corazones de cada uno de los individuos que seguimos al Señor. Pero no solo eso, sino que también es un reinado que se manifiesta en la vida pública, en la sociedad en su conjunto, en la sociedad civil, y también se debe manifestar en la vida pública. De tal manera que los reyes, los gobernantes de la tierra, tienen la obligación de someterse, porque de él le viene el poder y su legitimación, a Cristo Rey y por lo tanto también a la ley de Cristo. Y por lo tanto también recuerda que el poder civil tiene su fin en buscar el bien común de los gobernados, es decir, establecer sociedades justas con la base de la ley divina, y la Iglesia se encarga fundamentalmente del bien espiritual. Pero Pío XI instituye la fiesta precisamente porque esto ya estaba olvidándose en su época. Y en la encíclica Quas Primas, que es en la cual se instituye la fiesta y que conviene tanto que releamos, es una encíclica cortita y muy sustanciosa, relata los males de su tiempo y dice Pío XI que son el alejamiento de la mayoría de los hombres de Cristo y de la Santa Ley, tanto en la vida privada, en las familias, en la sociedad, como en la legislación de los pueblos, en el gobierno de los pueblos, que justo en estos años estábamos aquí con la cristiada prácticamente, son esos años. Ese abandono de la ley de Cristo, ese abandono de Cristo mismo, provoca el segundo punto que cita el Papa Pío XI, las discordias entre hombres, entre naciones que se alejan de Dios, porque la paz solo puede brotar
de observar a Cristo como Rey, de observar su ley y de seguirle, de seguir la verdadera doctrina evangélica. El tercer punto que dice el Papa Pío XI es el resquebrajamiento del principio de autoridad. Y esto es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque si la autoridad, las autoridades de este mundo tienen su fundamento en Cristo, es Dios mismo el que quiere que exista un poder público, si el poder público reniega de su fundamento y reniega de la ley de Cristo, ya no puede tener autoridad. Será poder, pero no autoridad. Es decir, si no reconoce el poder público, si no reconocen los estados que son dependientes de Cristo, ¿cuál será la consecuencia? Que se va a negar la ley de Dios y se va a negar el propio fundamento de su autoridad y va a fomentarse exclusivamente por la propia voluntad de poder. Es decir, en la fuerza y en el dinero. Y un poder que se sustenta exclusivamente en que yo tengo el poder porque tengo el dinero, tengo la fuerza, y no en Cristo, va a ser un poder tiránico. Sí o sí. Sea tiránico abiertamente o bien sea tiránico disfrazándose de falsas libertades, que es lo que suele ocurrir en Occidente. Se disfraza la tiranía bajo falsa libertad. ¿Y dónde pone el Papa Pío XI el origen de estos males? Él dice, en el laicismo. Y el laicismo es consecuencia o viene a ser lo mismo que el liberalismo, que no viene a ser otra cosa que precisamente negar a Cristo como Rey, negar la verdad de la fe católica, negar que el poder depende de Dios y fundamentar que exista un poder público exclusivamente en la voluntad de los hombres. Eso es el liberalismo. El derecho existe, el poder existe simplemente porque los hombres quieren, pero no hay nadie que le ponga límite. No hay una ley en la cual se tenga que fundamentar, una ley divina en la cual se tenga que fundamentar las leyes humanas. Cuando eso ocurre, cuando el poder del hombre no tiene autoridad porque se basa en sí mismo, se niega también a la Iglesia el derecho a enseñar a los pueblos la verdadera ley de Cristo. Y también lo que va a ocurrir es que el poder público va a querer someter a la religión a sus intereses y va a rebajar a la única y verdadera religión, que es la católica, al mismo nivel que al resto de religiones, lo cual es una barbaridad. El equiparar las religiones falsas a la religión verdadera. Se relega la verdadera religión al ámbito privado, que eso es lo que entienden los estados modernos por libertad religiosa. Es decir, bueno, tú piensa lo que te dé la gana, a nosotros nos da igual, pero los principios evangélicos no van a entrar no entran en política. La religión no entra para nada en cómo se tiene que gobernar. Es puramente algo privado. Tú guárdate tu religión para tu capilla, pero que no influya para nada más. Eso, obviamente, esa pretendida neutralidad en materia religiosa es falsa. Porque cuando los valores evangélicos, cuando la ley evangélica desaparece del poder público, no es que exista ahora una legislación neutral, es que otros principios diferentes tomarán el control. ¿Cómo así ocurre? ¿Y cuáles son esos principios? Pues ya se está viendo. Será el enemistarse con la religión, la blasfemia, el desprecio a la propia naturaleza humana. Todo eso es lo que ocurre cuando se desplaza a Cristo de su trono.
¿Cuál es el fruto de abandonar, de renegar de Cristo como Rey? A la vista está también los odios, las guerras, las pasiones desatadas, estados ateos, estados enemigos de su pueblo, ruina de las familias, ruina de la sociedad. Eso es lo que lleva. Por eso el Papa Pío XI instituye la fiesta para fomentar entre los católicos esta conciencia que el liberalismo, ya en su tiempo y ahora muchísimo más, había querido destruir. Y por lo tanto llama esta fiesta a reconocer la realeza de Cristo, de la cual solamente con su reconocimiento puede haber justicia y verdadera libertad y verdadera concordia. Y el uso del poder como verdadera autoridad para el bien de los pueblos. Por eso, hoy, nosotros, tras terminar la misa, nos haremos la consagración del género humano a Cristo Rey. Tenemos el deber, en una sociedad que ha renunciado a Cristo, en la práctica, un poder público que ha renunciado a Cristo, que lo relega como una idea más, a construir en lo que está en nuestra mano el reino de Dios en este mundo. Porque el Señor dice, mi reino no es este mundo. No es este mundo, porque es algo muy superior a este mundo. Pero sí es en este mundo. Y Él quiere que los católicos, en lo que puedan, anticipen el reino definitivo, que es el que se dará cuando Él vuelva, en este mundo. Por eso, construyamos familias católicas con el centro en Cristo, construyamos una parroquia sometida a la ley del Evangelio, construyamos en lo que está en nuestra mano la sociedad católica, la cristiandad que se ha perdido, para que de nuevo en los corazones, en las sociedades, en los estados, reine nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.